Hola, buenas noches. Hoy tenemos en Interbenavente una mesa redonda que podríamos calificar de muy alto nivel. Esto es así porque vamos a contar con la participación de 5 jóvenes científicos españoles. 3 de ellos se encuentran en estos momentos trabajando en prestigiosas instituciones de Estados Unidos. Otro trabaja en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y otro ha regresado de Estados Unidos y trabaja actualmente en España como asesor científico. Se encuentra en estos momentos en Alicante. Además de hablar de sus proyectos personales, hablarán de la situación actual de la COVID-19 y también de la situación actual de los científicos dentro y fuera de España. Quiero agradecer a la doctora María Pérez de Odontic su participación como moderadora de este debate y también al profesor Blas de Paz como coordinador del encuentro. Espero que sea de su agrado y que sirva para arrojar un poquito de luz en la actualidad, pero sobre todo me gustaría que sirviera para poner en valor a los científicos como una inversión de futuro y como un motor de desarrollo de nuestro país. Adelante, María. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches España, buenas tardes Nueva York. Es un placer para mí estar con todos vosotros hoy aquí, este elenco de jóvenes investigadores, de grandes profesionales de España, unos que se han tenido que marchar y viven en Estados Unidos, y los otros 2 que han estado también allí desarrollando toda su labor y han vuelto y ahora nos van a contar cómo lo ven dentro y fuera. Vamos a empezar por presentaros a cada uno de vosotros y luego pues os haré unas pequeñas preguntas, casi a todos lo mismo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por Belén, que es la única mujer en este grupo junto conmigo, pero yo no pertenezco a vuestro grupo de grandes investigadores. Belén Picatoste Botija actualmente está en el Weill Cornell Medical College. Belén es licenciada en Biología por la Universidad Complutense y doctora en Fisiología y Farmacología por la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo su doctorado tras realizar su tesis doctoral en la Fundación Jiménez Díaz, con título Estimulación del sistema de incretina en el remodelado cardíaco inducido por diabetes tipo 2 e isquemia, reperfusión experimental, bajo la supervisión de los doctores Óscar Lorenzo y José Tuñón. Durante su etapa doctoral, Belén realizó una estancia de 1 año en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, bajo la supervisión de los doctores Juan José Badimón y Carlos Santos Gallego, que también nos acompaña en esta mesa redonda. Gracias, Carlos. Que se centró en el estudio de diversos fármacos para la prevención del daño cardíaco tras un proceso de isquemia y reperfusión. Actualmente, y desde el año 2015, trabaja como investigadora postdoctoral asociada en el Departamento de Bioquímica del Weill Cornell Medicine en Nueva York, y su trabajo se centra en el estudio de factores circulantes inductores de resistencia a la insulina en el tejido adiposo, así como en el estudio del tejido adiposo marrón, en el control del metabolismo de la glucosa a nivel sistémico. Gracias, Belén, por acompañarnos. Y vamos a pasar a presentar a Alberto. Alberto es el marido de Belén. Si ser un investigador es importante, ser 2 investigadores pareja ya es el doble. Yo me imagino que la investigación os ha unido y os ha permitido llevar esta vida tan difícil. Efectivamente. Yo creo que es doblemente difícil porque solo se llevan las cosas mucho peor. Ya nos contará el resto cómo lo llevan. Alberto es biólogo y actualmente trabaja como Research Associate en el Departamento de Medicina también del Weill Cornell Medical College.
Alberto obtuvo su doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid tras realizar su tesis doctoral en la Fundación Jiménez Díaz bajo la supervisión del doctor Alberto Ortiz. Su trabajo se centra en el estudio de vesículas extracelulares y cómo éstas contribuyen a la progresión del cáncer y a la metástasis. Sus proyectos tratan sobre la diseminación del melanoma a través del sistema linfático y sobre la influencia de la obesidad en la progresión del cáncer de mama, fundamentalmente. Lleva trabajando desde el año 2013 en Nueva York bajo la supervisión conjunta del doctor Héctor Peinado y el doctor David Liden. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y pasamos al doctor Carlos García, no, es Carlos Santos Gallego, del Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Carlos García Santos Gallego es licenciado en Medicina con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en cardiología por la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y obtuvo el premio Sanitas que otorga el Ministerio de Sanidad y de Educación, los dos ministerios, al mejor residente de toda España entre todos los especialistas, entre todos los residentes que en esa promoción de todas las especialidades salieron. Tras completar su residencia, empezó a trabajar en el Departamento de Cardiología del Hospital Monte Sinai de Nueva York, donde se especializó en imagen cardiovascular avanzada. Sus proyectos de investigación se centran en el miocardio, inicialmente dedicándose al infarto de miocardio, lipoproteínas y lesión por isquemia-perfusión, y en los últimos años a la insuficiencia cardíaca y su tratamiento mediante fármacos antidiabéticos. De hecho, acaba de completar el prestigioso ensayo clínico EMPA-TROPINS, donde trata pacientes con insuficiencia cardíaca con el inhibidor de la SGLT2, empaglifosina, que entiendo es un antidiabético. Sí, ha conseguido, sí, gracias. Ha conseguido numerosos premios, entre ellos el Premio de Investigación de la Real Academia Nacional de Farmacia, de las Reales Academias de Medicina de Cataluña y Valencia y el Young Investigator Award de ACURE, el joven investigador. Es editor asociado de las revistas Aterosclerosis, Thrombosis Research e International Journal of Cardiovascular Imaging. Bueno, pues casi nada, doctor. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Pasamos... Un placer estar con todos vosotros. Gracias. Pasamos a David Bartolomé Martín, que actualmente está en la Universidad de La Laguna. Es biólogo y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado investigaciones en el campo de la neurociencia en relación con los mecanismos de transmisión sináptica y su funcionamiento en condiciones normales y patológicas. Ha trabajado en laboratorios de la Universidad Complutense de Madrid, del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de La Laguna en Tenerife. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y por último, vamos a presentar a Julio Madrigal Matute, que también ha estado en el Albert Einstein College of Medicine. Yo creo que acaba de llegar a España, no en el mejor momento, 2020, lo vas a recordar. Hizo su tesis doctoral también en la Fundación Jiménez Díaz y en la Universidad Autónoma de Madrid, en el papel de las chaperonas en la enfermedad cardiovascular. Tras un año en Nueva York estudiando el control de la epigenética sobre el metabolismo lipídico, se fue al Albert Einstein College of Medicine, donde pasó 6 años estudiando el papel de la autofagia mediada por chaperonas en el desarrollo de las enfermedades metabólicas y vasculares. En 2020 volvió a España como consultor científico, trabajando de forma independiente, donde está
abriendo una empresa sobre nutrición para pacientes con cáncer y divulgación científica. Durante la crisis del COVID, promovió y lideró el desarrollo del protocolo de plasma de convalecientes de la Comunidad Valenciana, el COP+, junto al Hospital de San Juan de Alicante y el Hospital de la Fe de Valencia. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar un poquito por Belén. Me gustaría que nos contaras en qué proyecto estás trabajando actualmente. Por favor, Belén. Pues actualmente y desde el año 2015 que empecé a trabajar en el Departamento de Bioquímica de Weill Cornell Medicine, he estado trabajando básicamente en 2 proyectos. Uno de ellos ha sido en colaboración con una empresa farmacéutica, UCB, en el que intentaba identificar una proteína o péptido circulante en sangre en pacientes obesos o también diabéticos, solo diabéticos, que pudiera ser responsable de la inducción de insulinoresistencia o resistencia a la insulina en el tejido adiposo. Se trataba de identificar un péptido proteína que fuera la diana terapéutica de un fármaco antidiabético para poder tratar a estos pacientes que normalmente desarrollan una insulinoresistencia a nivel periférico. Y el otro proyecto que estoy llevando a cabo se centra en el estudio del tejido adiposo marrón como uno de los tejidos que controla el metabolismo de glucosa a nivel sistémico en el organismo. En este caso, trabajo con animales transgénicos para una proteína que está involucrada en el transporte de GLUT4 hacia la membrana plasmática, que es uno de los transportadores responsables de la captación de glucosa por los tejidos, en este caso el tejido adiposo. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de España? Pues la primera vez que salí de España fue cuando estuve en el Monte Sinaí con Carlos aquí presente. Sí, gracias a una beca del Instituto Carlos III, desarrollé el doctorado en la Fundación Jiménez Díaz y esa beca te permitía pasar aproximadamente un año o menos si querías en el extranjero. Entonces decidí ir a pasar un año, que al final se extendió a 1 año y medio en el Monte Sinaí, donde estuvimos estudiando, como has comentado anteriormente, modelos de isquemia reperfusión en cerdo. Después, lo que estaba trabajando también. Ese es. Después volví a España para acabar ya la tesis y me vine definitivamente en el 2015, donde empecé a trabajar en el Departamento de Bioquímica en el laboratorio de doctor Timothy McGraw para el estudio del tejido adiposo. ¿Y cómo te surgió la oportunidad de volver a Estados Unidos? Bueno, en ese momento, cuando uno acaba la tesis, se tiene que plantear qué dirección seguir. Y en mi caso quería seguir en investigación. Para seguir en investigación en España es bastante difícil, como todo el mundo sabe, y todos pensamos que saliendo fuera y teniendo un poco de experiencia postdoctoral nos facilitaría en un futuro conseguir un puesto mejor en España, en Europa o en otros lugares. Además, creo que es importante en ciencia la colaboración con otros laboratorios y ver cómo otros lugares trabajan, cómo otros lugares hacen ciencia. Y en ese sentido, en mi opinión, Estados Unidos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, es el top dentro de los institutos de investigación. De tal manera que aquí podemos hacer una investigación muy puntera que probablemente no tengamos oportunidad de hacer en ningún otro sitio. Perfecto. ¿Y fuisteis directamente reclamados por el Weill Cornell o desde España os enviaron? Era un poco lo que yo os quería... Como de repente, yo imagínate, soy doctora, también tengo mi tesis doctoral y de repente digo,
me parece genial. En España no estamos trabajando nada en fotobiomodulación, por ejemplo. Quiero irme a Estados Unidos. ¿Cómo llegaste al Weill Cornell? Pues yo creo que a nivel general, o en especial en mi situación de la que puedo hablar, más concretamente, lo que hice fue, antes de terminar la tesis, empezar a enviar currículums a los diferentes laboratorios e instituciones que me interesaban y les explicaba cuáles eran mis intereses y por qué quería venir. Pues una búsqueda de trabajo normal y corriente. De ahí te hacían entrevistas bien por internet o, en mi caso, yo sí que vine aquí a hacer la entrevista y ya está. Así fue como lo conseguí. Perfecto. Aplicaste y lo conseguiste. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver que nos cuente ese chico que tienes a tu lado. Alberto, cuéntanos tu experiencia, cuéntanos cuál es tu proyecto, por favor, actual. Sí. Yo trabajo, como comentabas en la introducción, en vesículas extracelulares, que son unos pequeños elementos que las células liberan hacia el exterior de la célula, hacia la circulación sanguínea o hacia otros fluidos, y que modulan lo que viene siendo el entorno alrededor de las células, lo que llamamos el microambiente. He desarrollado prácticamente toda mi carrera en torno al estudio de estas vesículas, y aunque realicé mi tesis en el contexto de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, cuando decidí continuar en mi etapa postdoctoral, busqué cambiarme al estudio del cáncer y al estudio del papel que desempeñan estas vesículas en el cáncer y en diferentes aspectos del cáncer. Ahora mismo me he ido derivando hacia el estudio de la influencia de la obesidad en la progresión del cáncer, que es una de las cosas que más me ha interesado a lo largo de toda mi carrera. Y mi proyecto consiste en intentar averiguar cómo la obesidad influye en la progresión del cáncer de mama a través de estas vesículas. Además, he colaborado en diferentes proyectos que han consistido en profundizar en el conocimiento que tenemos sobre estas vesículas y sobre cómo condicionan a este microambiente para favorecer la progresión del cáncer. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas fuera de España? Yo salí de España en el año 2012, hice primero un año de formación postdoctoral en Irlanda, continuando con los proyectos que había desarrollado durante mi tesis doctoral, y desde Irlanda di el salto hacia Nueva York, un poco siempre motivado por algunas de las razones que Belén comentaba. Para desarrollar una buena carrera investigadora, muchos creemos que es fundamental aprender de cómo se trabaja en otros lugares, a ser posible, cuanto más puntera sea la ciencia que se hace en estos lugares, mayor va a ser el beneficio para el desarrollo de tu carrera. Y esto yo creo que pues en Estados Unidos en general y en Nueva York en particular, en los centros en los que trabajamos, pues es relativamente común encontrar sitios punteros que trabajan en los campos en los que nosotros estamos interesados. Una de las cosas que querría añadir sobre lo que ya he comentado es que el proceso de búsqueda de trabajo, el cómo continuar tu carrera investigadora, varía mucho dependiendo de cuál es, digamos, la historia personal de cada investigador. En muchos casos, la gente continúa trabajando con los proyectos que en los que ha desarrollado su tesis doctoral, y a través de los contactos que establecemos en congresos y en diferentes reuniones, pues puedes buscar un laboratorio al que incorporarte para tu etapa postdoctoral, o puedes hacerlo más de manera tradicional, enviando tu currículum o mostrando tu interés en la investigación que se realiza en un lugar o en otro, y a partir de ahí pues tirar un poco del hilo. Este último caso también fue el mío, que pues contactando con diferentes investigadores, pues al final encuentras a alguien en cuyo laboratorio encajes y cuya
investigación encaje con tus características. Bueno, pues vamos a continuar con Carlos. Yo no sé con qué currículum me asombro más. Quizá yo me imagino que Carlos, después de ese currículum, después de ese premio extraordinario en medicina, el mejor residente en su momento, podrías haber trabajado en cualquier hospital y, de hecho, yo creo que estás en el hospital que tú habrás elegido como el mejor. Todos hemos oído hablar del Mount Sinai como hospital de referencia. Para los que somos médicos eso es un centro de referencia. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevas en el Mount Sinai, Carlos? Buenas tardes a todos, en primer lugar. Es un placer estar en esta conversación sobre este tema tan interesante y con todas estas eminencias, y estoy convencido de que va a ser un debate muy interesante. Respecto a la pregunta que has formulado, sí, efectivamente, yo cuando terminé la residencia tuve ofertas de determinados hospitales para continuar trabajando como adjunto. Pero mi intención había sido siempre poder poder compaginar clínica e investigación. Y en España, sobre todo en aquellos momentos, la investigación no era tan sencilla de realizar. Ahora, a nivel de cardiología, está levemente mejor con el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. La verdad es que ha subido bastante el nivel, pero en aquellos momentos no era sencillo. Por eso, la mejor opción que tenía era, obviamente, salir al extranjero en un proceso de formación. Estudié, obviamente, de trabajar en el Hospital Mount Sinai, con el profesor Fuster y con el profesor Badimon, obviamente era una de las mejores opciones. Por un lado, tanto por su prestigio científico como por el hecho de que trabajaban en el tema que más me interesaba, que era miocardio, infarto de miocardio, lesión por isquemia repercusión, intentar reducir el tamaño de infarto. Entonces, por todas estas circunstancias, solicité venir al Hospital Sinai y, bueno, inicialmente vine con una beca de la Caixa, me aceptaron y compaginé mi formación en cardiovascular, sobre todo en resonancia y en TAC cardíaco, con la investigación. Y, pues, inicialmente, como has comentado antes, mis primeros temas de investigación basaban en el miocardio, en lipoproteínas, nuevos fármacos para reducir el colesterol y fármacos para reducir el tamaño de infarto, lo que llamamos lesión por una repercusión, y desde allí he ido evolucionando a un tema también parecido al de Alberto, y la influencia de la obesidad y la diabetes, en este caso sobre la insuficiencia cardíaca en vez de sobre el cáncer, y por eso he empezado a investigar sobre el tema de estos nuevos fármacos, de muchos fármacos antidiabéticos como los GLP-1 mimetics y como los SGLT2 para tratar la insuficiencia cardíaca. Y en general en nuestro laboratorio lo que solemos hacer es inicialmente las primeras ideas las estudiamos in vitro, luego aplicamos modelos animales de cerdo y ya pasamos al ensayo clínico. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Durante toda esta investigación, pues he tenido la suerte de continuar la colaboración con Belén. Empezamos ya en el pasado, en 2013, cuando ella vino a hacer su estancia de la doctoral en el laboratorio. Y hemos continuado manteniendo esta colaboración con este nuevo estudio que tenemos en fabricación, tanto en cerdos como en humanos. Que, de hecho, como hemos comentado, hemos terminado el ensayo clínico. De momento no podemos decir los resultados porque estamos todavía bajo confidencialidad, pero los comunicaremos a finales de agosto. Pues, ¿cuánto tiempo llevas ya fuera de España? ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Vine a Nueva York en el 2010, inicialmente con un proyecto que sería para 2 o 3 años, y la verdad es que estuve muy satisfecho por tanto a nivel personal como a nivel profesional. Vi todas las oportunidades de desarrollo que había en Estados Unidos y por eso he continuado hasta ahora. Entonces tengo la suerte de poder compaginar, por un lado, lo que es imagen cardiovascular, que es mi tema, mi pasión dentro de cardiología,
y poder trabajar en un departamento donde se realizan 10 resonancias magnéticas y 40 ataques cardíacos al día. Y, por otro lado, poder hacer todo el tema de investigación cardiovascular, que, como he comentado antes, pues empezamos con nuestras ideas. Primero las aplicamos, estudiamos in vitro, a continuación lo realizamos en modelos animales de cerdo y, a continuación, lo hacemos en ensayos clínicos. Y ahí es donde estamos últimamente trabajando con todo el tema de fármacos antidiabéticos, porque uno de los grandes problemas de la sociedad actual es esta epidemia de obesidad y de diabetes tipo 2 asociada, que causa insuficiencia cardíaca. Por ello, empezamos a estudiar primero los fármacos antidiabéticos como un tratamiento para reducir la obesidad y para a continuación darnos cuenta que algunos de estos fármacos antidiabéticos tienen efectos directamente sobre el miocardio. Uno de los fármacos que estudiamos Belén y yo, exenatide, que es un mimético de los GLP-1, vimos que efectivamente tiene efectos directos sobre el miocardio, mejora el consumo energético y reduce el remodelado cardíaco, pero es un fármaco que tiene ciertos efectos secundarios, se inyecta subcutáneamente y puede producir náuseas, con lo cual no es el mejor fármaco para el cumplimiento terapéutico en muchos pacientes. Por ello, nos focalizamos a continuación en otro fármaco que se acababa de descubrir, los inhibidores de la SGLT2, que es un fármaco que aumenta la excreción renal de azúcar. Básicamente, sabemos que todos los pacientes diabéticos tienen la glucemia, tienen el azúcar elevado en sangre. Entonces, con este fármaco lo que hacemos es, estás orinando azúcar, estás eliminando ese exceso de azúcar por la orina, lo cual tiene un efecto, obviamente, beneficioso porque reduce la glucemia, reduce el azúcar en sangre, por eso se desarrollaron inicialmente como antidiabéticos, pero sorprendentemente, al hacer los ensayos clínicos, nos dimos cuenta que como fármacos antidiabéticos son únicamente leves, pero que son muy útiles para reducir la insuficiencia cardíaca. Entonces, actualmente se trata de uno de los temas más candentes en cardiología y en nefrología, porque distintos ensayos clínicos han determinado que estos inhibidores de la SGLT2 disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con insuficiencia renal disminuyen la progresión a diálisis. En el modelo animal en el que trabajábamos, fuimos los pioneros en descubrir que estos fármacos no solamente funcionan a sí mismos en modelos no diabéticos, modelos de insuficiencia cardíaca no diabéticos. Demostramos que el mecanismo de acción es porque, básicamente, cuando orinas azúcar, lo que estás haciendo es activar la lipogénesis, estás quemando grasas, y activar la cetogénesis, se están formando cetonas, y tanto las grasas como las cetonas favorecen la producción de ATP en el miocardio, con lo cual el corazón produce más energía y eso mejora la insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues de animales decidimos pasar a humanos y fuimos también el ensayo clínico pionero en tratar pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca con este fármaco antidiabético. Y bueno, pues acabamos de estudiar el ensayo clínico y todavía estamos bajo embargo y lo comunicaremos a finales de agosto en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con los dos participantes restantes y yo me he tomado la licencia de ir en esta secuencia porque me interesa mucho ahora David y Julio, que después de haber estado fuera desarrollando su labor investigadora, han vuelto y a mí me gustaría saber, David, cuál es tu proyecto actual, en primer lugar, que nos contaras un poquito de lo que estás haciendo en la Universidad de La Laguna y después seguimos con el debate. David. Gracias, María. Y buenas tardes a todos también. Un placer estar aquí. Pues bueno, yo llevo trabajando en la Universidad de La Laguna desde 2018, que es cuando me incorporé al grupo de la doctora Teresa Giraldez, que es profesora titular aquí en la Universidad de La Laguna y tiene un proyecto europeo concedido por el Consejo Europeo de Investigación y me contrató gracias a ese proyecto. Entonces, el proyecto en el que trabajamos lo que estudia son canales iónicos, un tipo particular. Los canales iónicos son proteínas que están en la membrana
plasmática de las células, principalmente nosotros estamos centrados en unos canales iónicos que son muy importantes para las células excitables, es decir, las células musculares y especialmente las células nerviosas, las neuronas. Entonces, bueno, estos canales son unos canales de potasio, canales BK, y lo que estudiamos es un proyecto de investigación básica. Nosotros estamos estudiando las interacciones de estos canales iónicos denominados BK con otros canales que son canales de calcio, que son muy importantes para diversas funciones neuronales, pero principalmente, por ejemplo, para la transmisión del impulso nervioso. Es investigación básica, como digo, entonces estudiamos pues, todas las propiedades, digamos, estructurales y funcionales de estos canales y sus interacciones. Bueno, más o menos, por resumirlo un poco. Muy bien. ¿Y cómo diste otra vez el salto a este lado? ¿Cómo sentiste la necesidad de volver a España? Bueno, yo llevo bastante tiempo de vuelta, o sea, que estuve hace ya muchos años en Estados Unidos. Yo cuando estuve en el Albert Einstein College of Medicine, estuve en el de 2 años y medio, nada más. No es un periodo tampoco muy largo comparado con el que llevan por aquí algunos de los compañeros, ¿verdad? Sí. Entonces estuve desde 2009 hasta casi finales de 2011. Yo me regresé porque tenía... bueno, siempre se regresa por varias razones, me refiero. Hay gente que a lo mejor se va fuera y se queda allí porque se adapta a la vida en el otro país, y aparte es cierto que, por ejemplo, pues en lo que es la cantidad de recursos y en la cantidad de ciencia que se hace, pues tenemos mucho para estar al nivel de Estados Unidos, ¿no? O de otros países. Pero bueno, aquí se hace también muy buena ciencia en España, hay que reivindicarlo también, por supuesto. Y de hecho nosotros hemos salido todos de aquí, ¿no? Entonces también es cierto que es interesante poder llegar a desarrollar, ¿no? Tu carrera investigadora hasta cierto punto en España. En mi particular situación o personal situación era que yo tenía un contrato de vuelta, o sea, yo podía estar fuera, pero había un contrato esperándome, porque yo en aquel momento era ayudante en la Universidad Complutense. Entonces, por las condiciones, digamos, del contrato que tenía con la universidad, me permitía hacer una interrupción del contrato, marcharme fuera. Lo que pasa es que un tiempo limitado de 2 años, que amplié hasta 2 años y medio pidiendo otra estancia adicional, y luego regresar y continuar con el contrato que tenía. Pero yo un poco volvía con la intención de estabilizarme aquí, que es una cosa que claro, en investigación pues siempre es bueno si puedes tener ya una posición un poco más fija. No lo conseguí. Entonces, bueno, desde 2011, bueno, he estado en varios sitios. He estado en la Complutense, que es donde volvía. He estado en el CBM, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y últimamente en la Universidad de La Laguna. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues, ¿cómo ves ahora mismo el panorama de la investigación en España? Estoy segura de que, como tú dices, hay grandes centros, pero ¿cómo lo ves a diferencia de lo que estás viendo fuera? Tenemos mucho trabajo que hacer aquí, digamos, en cuanto a política científica todavía en España. Sería ideal pues tener un diseño de la carrera investigadora suficientemente bueno y que diera cabida. Si queremos apostar en serio, tenemos un excedente de investigadores, por eso los exportamos fuera también, porque aquí, claro, aquí ni siquiera hay trabajo para todos en España, y el Estado y los propios ciudadanos quiero decir, nosotros que estudiamos, los investigadores o los estudiantes, dedican muchos recursos a formarse para luego tener que trabajar en otros países, que les sale gratis, digamos, entre comillas, toda la formación científica, ¿no? Porque ya van doctores hacia allá. Entonces, sería ideal tener, si queremos apostar por investigación, tener un sistema en el cual pues, el
el presupuesto evidentemente tiene que ser mayor, pero no solo, ya no es solo a nivel, digamos, económico, sino tener diseñadas posiciones a lo mejor para los distintos pasos de la carrera. Hay intentos, ¿no? Pero hay determinados contratos de transición entre, digamos, lo que es un recién doctorado y lo que es ya, por ejemplo, un investigador principal. Pero debería haber un diseño aún mejor de la carrera investigadora con diversas posiciones, porque a lo mejor tampoco todo el mundo tiene que... Por ejemplo, yo en mi caso particular, que no tiene por qué ser, por supuesto, el de mis compañeras y compañeros aquí presentes, yo no me veo como jefe de mi laboratorio, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, yo podría ser investigador el resto de mi vida como existe esa figura en Estados Unidos mismamente, ¿no? Investigador de plantilla. Y no tienes por qué tener tu propio grupo, pero puedes desarrollar tu investigación con toda la experiencia que tienes acumulada a lo largo de los años. En España es muy difícil tener una posición intermedia de ese estilo. O eres jefe, ya investigador senior del Consejo Superior o un profesor titular o catedrático de la universidad, o bien estás en el otro punto de la escala, ¿no? Digamos, pues haciendo tu tesis o empezando tus pasos en el postdoc, digamos. Entonces, bueno, es simplemente por comentar un poco mi opinión, que no tiene por qué ser tampoco valor de ley, me refiero. O sea, que es una visión. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a terminar esta ronda de presentaciones con Julio. Y Julio tiene algo diferente a todos. Acaba de llegar a España. A mí me ha resultado chocante que un investigador quiera montar su propia empresa de consultor médico, que me parece perfecto, yo trabajo en la sanidad privada y me parece perfecto, pero sí que el investigador siempre lo asociamos, bueno, pues con una institución detrás, o bien sea pública o privada, pero instituciones, ya sean pues la farmacia o ya laboratorios farmacéuticos, me refiero, o laboratorios de investigación. Entonces, me ha gustado mucho el perfil de consultor y además creo que has llegado pisando fuerte, introduciéndote ahí en ese proyecto que luego nos vas a desgranar. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito. Sí, o buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Sí, y muchas gracias por la invitación a esta mesa y por crear esta magnífica iniciativa, que de verdad creo que hace mucha falta fomentar la divulgación científica en nuestro país. Así que de verdad que muchas gracias. Y como dices, pues somos un grupo de perfiles muy diferentes, la verdad. Médicos, personas que están todavía investigando en Estados Unidos, que hemos vuelto dentro de lo que en Estados Unidos se denomina academia, o de los que nos hemos salido un poco por otras vías. En mi caso, como llegué hasta aquí, pues imagino que, bueno, es un poco producto de la historia y gran parte de ella ha sido lo que he vivido en Nueva York. Estuve 7 años en Nueva York. Primer año estuve en NYU y luego 6 en el Albert Einstein, que fueron, la verdad es que 7 años maravillosos, tanto a nivel personal como laboral. Y bueno, en 2018 conseguí una posición de investigador semi-independiente. Y ahí, bueno, pues tienes que intentar ver un poco si te quieres quedar en Estados Unidos o volver, y tienes que empezar a poner en la balanza el plano personal o el plano laboral. A nivel laboral, las oportunidades que te ofrece Estados Unidos, como está comentando un poco Carlos, pues son... no se pueden comparar con lo que te ofrece España, por desgracia. Pero bueno, tú al final tienes que poner en la balanza lo que hay, y para mí, pues en mi caso, la familia, los amigos y mi pareja, pues pesaron más que el plano personal, aunque sabes que volviendo a España, pues las posibilidades de conseguir una plaza o las posibilidades de conseguir financiación, pues son muy limitadas. Entonces, cuando volví a España, lo que me planteé es un poco qué quería hacer.
si quería seguir luchando un poco en este mundo de la academia, que a mí la ciencia a nivel básico me encanta, pero por otro lado, en una carrera tan vocacional como la nuestra, yo necesitaba sentir que quería ayudar a las personas. Y lo que hice fue pues darme un tiempo para evaluar qué quería hacer y ver qué paso seguir. Y bueno, sentí un poco que siguiendo la carrera típica del investigador, pues quizás no era lo que más me llenaba ahora mismo, y por eso intenté seguir un poco la carrera de montar mi propia empresa y un poco la consultoría. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pues perfecto. La verdad es que es muy interesante. Yo creo que has llegado en una época difícil para todos aquí y allí, pero bueno, vamos a salir y como tú dices, yo creo que todos tenemos vocación de ayudar a las personas. Efectivamente. Bueno, pues si os parece vamos a seguir con otra parte, porque en un principio era los investigadores y los científicos frente a esta situación que nos hemos encontrado todos, más o menos de repente. Ahora me diréis vuestro punto de vista, y yo creo que volviendo al mismo orden, pues cómo se ha predispuesto en vuestro ámbito. Pues bien, en el ámbito de Belén, los pacientes diabéticos son personas con una comorbilidad asociada para padecer la enfermedad, esta pandemia, el COVID. Y bueno, pues si nos puedes adelantar o avanzar algo de cómo están los diabéticos frente al COVID. Gracias, Belén. En el caso de los diabéticos, uno se ha preguntado si tienen más probabilidad de ser infectados por el virus, y hasta el momento no hay evidencias científicas que digan que sí, que están más predispuestos a ser infectados. Sin embargo, lo que sí que ocurre es que una vez estos pacientes se infectan, lo que ocurre es que las complicaciones y, por consiguiente, el número de hospitalizaciones en estos pacientes es bastante mayor que en unos pacientes sanos. Estos pacientes tienen diferentes complicaciones debido fundamentalmente a las alteraciones en los niveles de glucosa en sangre, y por eso es tan importante que mantengan los niveles de glucosa controlados. No solamente para, en este caso, el COVID-19, sino también para otro tipo de infecciones. Los picos de glucosa durante el día son bastante peligrosos y producen dificultades a la hora de las infecciones. Luego, por otro lado, la diabetes normalmente se encuentra asociada a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo enfermedad cardiovascular u obesidad. Y estas enfermedades también se ha visto que son bastante más frecuentes en pacientes que sufren de manera más grave la enfermedad por el COVID-19. ¿Qué más? Hay diferentes complicaciones que se dan en estos pacientes y no se dan en otros, como por ejemplo alteraciones en el grado de inflamación o, por ejemplo, cetoacidosis. La cetoacidosis normalmente aparece más frecuentemente en pacientes con diabetes tipo 1 de manera natural, sin ser infectados por el COVID-19, pero sin embargo lo que se está viendo es que en pacientes con diabetes tipo 2 muchos de ellos presentan esta complicación, que se caracteriza básicamente por un elevado nivel de cuerpos cetónicos en sangre, y es bastante peligroso. Luego, entre las recomendaciones que se dan a estos pacientes, las recomendaciones no son muy diferentes de las que se dan a pacientes o a personas normales, siempre y cuando mantengan sus niveles de glucosa controlados. Entonces, básicamente la precaución es la misma: lavado de manos, mascarilla, todo lo que conocemos ahora mismo de un paciente o una persona sin estas patologías. Por lo tanto, sí, lo que se sabe claramente, a pesar de no tener muchos datos en estos pacientes diabéticos,
es que estos pacientes suelen estar más graves, la mortalidad es mayor y el porcentaje de pacientes en UCI con diabetes es mayor. Perfecto. Pues entonces, Alberto, cuéntanos tú qué pasa con los pacientes oncológicos y el COVID. Yo creo que una cosa que es muy importante y que probablemente influye tanto a pacientes con diabetes como pacientes con diferentes procesos tumorales o otras patologías es que es importante recordar que tenemos un margen de tiempo en relación a lo que sabemos sobre el virus y cómo afecta a diferentes situaciones muy corto. Es decir, los estudios que nosotros estamos acostumbrados a manejar suelen sacar conclusiones a lo largo de periodos de tiempo mucho más largos que los que manejamos ahora. Algunos de los estudios con datos disponibles se han hecho en un mes y esto es algo totalmente inaudito en el ámbito científico, tanto del aspecto clínico como en el aspecto básico, traslacional o en ninguno de estos aspectos. Entonces, muchas de esas conclusiones todavía son muy débiles, no tenemos suficientes evidencias para declamarlas a los cuatro vientos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que muchas veces parece que es un defecto de los científicos, que andamos con mucha cautela cuando intentamos decir cosas, pero es que nosotros lo que trabajamos es con evidencias y estas evidencias requiere un tiempo conseguirlas. Ese tiempo, pues, aunque estemos bajo una situación de extrema necesidad, esos tiempos no se pueden acelerar. Dicho esto, a lo largo del tiempo ha ido cambiando la percepción del potencial efecto que tendría COVID-19 sobre pacientes oncológicos. En un primer momento, los primeros reports, los primeros informes hablaban de una incidencia y una mortalidad de en torno al 4% en pacientes oncológicos. El jueves se publicó el primer estudio grande de pacientes oncológicos en diferentes países y ha elevado ese nivel de mortalidad hasta un 13%. Es decir, esto quiere decir que los pacientes que tienen diferentes procesos oncológicos son más susceptibles de tener complicaciones fatales en torno al COVID-19. Las razones aún se desconocen, igual que para muchos otros procesos. Cómo el virus afecta a la fisiología del organismo es algo que seguimos aprendiendo e investigando a día de hoy. Pero hay un componente muy claro, que es la relación con el sistema inmune. Sabemos que la reacción del sistema inmune, tanto si es menos de lo que debiera como si es una reacción desproporcionada, es crucial para la progresión de esta enfermedad. Y eso sabemos que es crucial para el desarrollo del cáncer a nivel tratamiento, al nivel superar este cáncer o en cualquiera de los momentos en los que enfrentamos la enfermedad. En los últimos años se ha visto que el componente inmune del cáncer y cómo el cáncer se relaciona con el sistema inmunológico es crucial para el tratamiento exitoso del cáncer. Entonces, ahora mismo le damos más valor al hecho de la modulación del sistema inmune en el entorno cancerígeno, y esta información es la que nos está, mostrando un poco el camino en relación a COVID-19. Es decir, la interacción entre el sistema inmune y el virus va a condicionar la progresión de la patología subyacente. Otra de las conclusiones que se publicaron hace 2 días es que, y esto es un poco, parece de perogrullo, pero una vez más nosotros nos basamos en evidencias. Otra de las grandes conclusiones que se han propuesto es que cuanto más avanzado esté el cáncer, peor va a ser el pronóstico que tenga el paciente infectado de COVID-19. Esto es una cosa que podríamos asumir, pero bueno, nosotros como científicos no somos muy de asumir las cosas y nos gusta mucho más probarlas y tener evidencias para apoyar lo que decimos. Muy bien, muchas gracias.
Vamos a ver, Carlos, yo para ti tenía una pregunta y es esto de qué ha sido primero, el huevo o la gallina. Ha habido mucho debate en si no se conocía bien el mecanismo fisiopatológico del COVID-19, como decís vosotros desde Estados Unidos. Perfecto. Se pensó que era una infección respiratoria, un virus estacional, un virus de la familia de los coronavirus. Pero de repente por ahí ha habido un momento en que se decía que el problema era vascular y que se producía a nivel del alveolo una cierta coagulación intravascular diseminada. Entonces me gustaría que pudieras aportar luz a ese mecanismo, si es posible. En primer lugar, quiero decir, no hay ninguna enfermedad en toda la historia de la que se haya descubierto tanto y sobre la cual se haya avanzado tanto en un intervalo de 2-3 meses. La colaboración que está habiendo a nivel mundial es espectacular. Grupos de médicos, de investigadores de Europa, de Asia, de Estados Unidos, poniendo todos los resultados en común, comunicándose a través de Twitter, comunicándose no a través de revistas científicas, sino de biorepositorios, para que sin más los datos salgan cuanto antes y podamos ayudar a los pacientes. Esto no había ocurrido en toda la historia, ni con cáncer, ni con enfermedades cardiovasculares, ni con diabetes, ni con diabetes. Así que es cierto que no sabemos mucho del coronavirus, pero también es cierto que hace 3 meses, no sabíamos absolutamente nada. Y es muy interesante comprobar cómo han ido evolucionando las ciencias. Inicialmente pensamos que el coronavirus, este SARS-CoV-2, la segunda versión del coronavirus que apareció en diciembre del 2019, pensamos que se comportaría igual que la primera versión del coronavirus que apareció en 2003. Es decir, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Con lo cual empezamos a tratar a los pacientes como un distrés respiratorio agudo, o puede ser causado por neumonía o causado por gases tóxicos o por muchas otras enfermedades. Y entonces empezamos, obviamente, aparte de poner antibióticos para evitar sobreinfecciones, pero sobre todo a intubar a los pacientes lo antes posible y además a intubarlos introduciendo el oxígeno a altas cantidades y el aire a gran presión. Lo siguiente que se fue descubriendo es que quizás estos pacientes tenían muchas complicaciones neumológicas, muchas complicaciones pulmonares y que quizás no necesitaran aire a tanta presión, no necesitaran ser ventilados a tanta presión. Eso supuso una gran controversia porque iban en contra de todas las guías clínicas que había para tratar el síndrome respiratorio agudo, pero en un par de semanas rápidamente todo el mundo adoptó esto siguiente. Digamos como el tercer avance y podemos llamarlo si queremos el primer gran cambio de paradigma fue darnos cuenta que esto no es una enfermedad vírica como tal, sino que más bien es el principal problema que ocurre es síndrome de respuesta inflamatoria aguda, lo que se llama en los medios de comunicación la tormenta de citoquinas. Es decir, inicialmente hay una infección por el virus, indudablemente, que ataca distintas células en nuestro cuerpo, pero algunas personas son capaces de aclarar el virus, de luchar adecuadamente contra el virus, y entonces sufrían un episodio leve o como mucho moderado, pero el problema es que hay muchas personas, y todavía desconocemos por qué, se hiperactiva el sistema inmune. Hay una tormenta de citoquinas y es esta excesiva activación del sistema inmune la que acaba produciendo todos los efectos deleterios para el paciente. Por eso uno de los tratamientos que se empezaron a aplicar de manera intuitiva, tanto en España como en el resto del mundo, fue empezar a dar fármacos antiinflamatorios. Empezar a dar, por ejemplo, corticoides. Si el paciente cumplía determinados criterios de inflamación muy aguda, primero de por encima de 2000 o una proteína C reactiva por encima de 10, y una interleuquina 6 por encima de determinados valores, se podía empezar a dar, obviamente, antiinflamatorios. O hay determinados fármacos que son, como el tocilizumab, que son inhibidores de la interleuquina 6, es decir, que son fármacos antiinflamatorios. Con lo cual, es cierto que disponemos de fármacos antivíricos y estos fármacos antivíricos serían útiles en la primera fase de la enfermedad. Es decir, cuando el paciente tiene
la infección los primeros días o cuando tiene una infección leve. Sin embargo, cuando han pasado ya los primeros días y se ha activado el sistema inmune, el tratamiento con fármacos antivirales ya no hace nada, porque el problema es que hemos prendido una mecha, se ha propagado un fuego dentro del organismo y el intentar acabar con la causa inicial ya no sirve de nada. Hay que acabar con esa excesiva respuesta inmune. Eso digamos que fue como el tercer avance. El cuarto avance, como muy bien apuntabas, que nos dimos cuenta a nivel clínico que estos pacientes tenían un estatus protrombótico muy acentuado. Veíamos que había muchas complicaciones macrovasculares, porque muchos pacientes venían con stroke, con infartos cerebrales, venían con infarto de miocardio, venían con embolias de pulmón, pero al mismo tiempo había fenómenos trombóticos macrovasculares al sistema venoso, había muchísimos trombosis venosas profundas. De hecho, en pacientes ingresados en la UBI por coronavirus, hay un reporte en Holanda que hasta el 50% de pacientes tienen DDTs, tienen trombosis venosas profundas, a pesar de que se les estaba ya tratando con anticoagulación profiláctica, con Tuxane 40 miligramos cada 24 horas. Y además nos dimos cuenta que no solamente estos trombos ocurrían en los grandes vasos, sino que ocurrían en los vasos pequeños. Había una coagulación intravascular diseminada muy avanzada, de la cual nos dimos cuenta al hacer autopsias, y al mismo tiempo cualquier médico que haya trabajado con los pacientes COVID en diálisis se da cuenta que los filtros de la diálisis se están trombosando continuamente. Es decir, que el estatus protrombótico es algo que no hay que realizar pruebas de laboratorio para verlas, no, es algo inmediato, te das cuenta inmediatamente. Entonces, el siguiente avance que se hizo, el siguiente cambio de paradigma es darnos cuenta que quizás no es solamente la respuesta inmune lo que es deleterio para el paciente, sino el hecho de que esta respuesta inmune activa la coagulación. Con lo cual, el último gran avance ha sido tratar con fármacos anticoagulantes a estos pacientes. Y de hecho, no como al principio a dosis bajas con fármaco, con anticoagulación profiláctica, como se puede tratar a muchos pacientes que ingresan por un problema médico en un hospital, no, sino dar dosis de full anticoagulation, dosis, por ejemplo, de enoxaparina, 1 miligramo por kilo por cada 12 horas, que son dosis muy altas, y esto todavía no disponemos de ningún ensayo clínico, pero la primera evidencia que hay son datos precisamente de mi hospital, de Mount Sinai, en el cual se compararon los pacientes que se habían tratado hasta el 15 de abril, que eran pacientes que se habían tratado sin anticoagulación, con los pacientes que se trataron a partir del 15 de abril, que se habían tratado con anticoagulación. Y nos dimos cuenta que los pacientes tratados con anticoagulación de manera preventiva sufrían un 35% menos de mortalidad y un 40% menos de complicaciones en general, de embolias pulmonares, shock cardiogénico, necesidad de utilizar dispositivos de asistencia ventricular, incluso mejor función renal. Por supuesto, se trata de un estudio observacional, no es un ensayo clínico randomizado, tenemos todo el sesgo del immortal time bias, pero a pesar de todo son datos muy prometedores y que desde luego están indicando que parece que poco a poco, mediante la colaboración de todos los médicos y todos los científicos a nivel mundial, estamos empezando a mejorar el tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes. Con lo cual, hemos pasado de tratar a nuestros pacientes con intubación precoz, ventilación con alta concentración de oxígeno y ventilación a altas presiones, a dar antivíricos, dar antiinflamatorios, dar anticoagulantes y a permitir lo que llamaríamos una hipoxemia permisiva. Es decir, normalmente, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, pacientes que estamos acostumbrados, cuando llegan con una saturación por debajo de un 90%, sufren gran disnea, sufren una gran sensación de falta de aire, con lo cual tenemos que tratarlos no tanto por la baja concentración de oxígeno, sino por lo mal que lo está pasando el paciente. Por eso, cuando llegaban los pacientes con coronavirus con saturaciones de 70-80%, que son saturaciones que hasta ahora eran prácticamente incompatibles con la vida, los intubábamos de manera precoz y los tratábamos de esta manera tan intensiva mediante ventilación mecánica. Ahora nos hemos dado cuenta que podemos permitir un cierto grado de hipoxemia. Es decir, que podemos permitir que estos pacientes estén con saturaciones de un 80% siempre y cuando ellos estén asintomáticos. Todo esto son
grandes avances que vamos haciendo. Y luego, aparte, hay otra manera, otros ajustes, como diríamos aquí, fine-tuning, otros pequeños ajustes en el tratamiento que los aplicamos dentro de este gran cambio de paradigma. Es decir, por ejemplo, cuando decidimos introducir la anticoagulación normal en España se hace con enoxaparina de manera subcutánea. La enfermera llega y se la administra al paciente. Pero aquí lo que queríamos es disminuir el contacto del personal sanitario con los pacientes para evitar que esa enfermera se contagie y pueda contagiar a otro paciente. Con lo cual empezamos a tratar a nuestros pacientes, por ejemplo, con anticoagulantes orales, porque de esa manera se trata únicamente de darles una pastilla al día y la enfermera tiene mucho menos contacto con el paciente. De la misma manera que todas las bombas de suero, por ejemplo, se ponen fuera, en la puerta de la habitación del paciente, para que cuando la enfermera tenga que cambiar el suero, no tenga que entrar y estar al lado del paciente y pueda ser potencialmente contagiado. Todos esos son grandes detalles que hemos ido perfilando. De la misma manera que, dado que uno de los grandes dramas de los pacientes con coronavirus es que están aislados, con lo cual apenas tienen contacto con el personal sanitario y, desde luego, no tienen contacto con sus familias. Sus familias no les pueden visitar. Está prohibido, bueno, ahora ya no, pero hasta el 15 de mayo ha estado prohibida la visita a cualquier paciente ingresado en el hospital. Da lo mismo que fuera una madre ingresada de parto y que fuera coronavirus negativo. Nadie podía entrar en un hospital. Otro de los perfeccionamientos que hemos hecho en el tratamiento de nuestros pacientes es disponer de iPads, de modo que la visita médica no era únicamente hablar con el paciente y explorarlo, sino además consistía en encender el iPad y permitir que el paciente durante 2 o 3 minutos pudiera hablar con su familia y que la familia pudiera hablar directamente con el médico. De esa manera les pudiéramos informar. Otro avance que hemos hecho ha sido el gran avance de la telemedicina. Hasta ahora apenas se hacía telemedicina. Es obviamente muy útil para los pacientes. El paciente no tiene que perder todo el día en coger un metro durante 2 horas para llegar al hospital, luego encima que haya retrasos, o hay mucha gente, de hecho, que ni siquiera iba a las consultas para no tener que pedirse el día libre en el trabajo. Y, sin embargo, la telemedicina no era muy aplicada. Sin embargo, con toda la crisis del coronavirus, como hemos prohibido a los pacientes que vengan al hospital, hemos empezado a desarrollar la telemedicina y eso, desde luego, va a redundar para pacientes electivos, para consultas electivas, en un aumento de la calidad de vida y en un aumento del número de veces que el paciente ve al médico. Obviamente habrá que esto también alterará un poco la relación médico-paciente, pero en general son cambios positivos que se están desarrollando a partir de esta gran crisis que es el coronavirus. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu experiencia, por tu transmisión de cómo ha evolucionado el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle a David que nos cuente un poquito de cómo cree él que ha afectado el COVID, pues esos síntomas primeros que decían de la anosmia y de la pérdida de olfato y de gusto, las cefaleas, sobre todo en gente joven, era como que han debutado con ese tipo de sintomatología. ¿A qué crees que es debido? Bueno, no sé, por poner un poco en contexto a los telespectadores, pues sí, en cuanto a las alteraciones del olfato, ¿no? Pues la hiposmia es como un aumento del umbral de detección de los olores. O sea, necesitamos una concentración mayor del odorante, por ejemplo, de un perfume, ¿no? Para poder detectarlo. La anosmia es directamente una incapacidad total para oler, ¿no? Entonces, eso son, digamos, un poco la definición. Generalmente, la hiposmia o la anosmia están relacionadas también con la pérdida del sentido del gusto, que se denomina ageusia o disgeusia. Entonces, bueno, en cuanto a las causas, generalmente puede ser una obstrucción nasal, ¿no? Pues entonces se denominan de conducción o conductivas. Todos hemos experimentado en un resfriado que no olemos, pero en cuanto perdemos la congestión nasal, volvemos a oler perfectamente, ¿no? Eso es una de las causas principales.
En el caso del coronavirus, gran parte de los pacientes, no todos, ahí depende también el número según el estudio, pero bueno, hay desde algunos estudios dicen un 30%, otros un 60%, pero cursan con obstrucción nasal y rinorrea, ¿no? O sea, flujo, vamos, de mucosidades. Entonces, está claro que en parte, pues, la pérdida del olfato, anosmia, puede deberse a eso. Luego, aparte, existe otra causa que son las anosmias un poco neurosensoriales. Ahí lo que suele pasar es que hay el epitelio sensitivo, el neuroepitelio de las neuronas, digamos, que detectan los olores, se ven afectadas. Estas neuronas lo que hacen es emitir unos axones que llegan hasta el bulbo olfatorio, ya en el cerebro, y de allí pues ya la respuesta, digamos, olfativa o la percepción del olfato pues se procesa por otros centros superiores, otras áreas cerebrales. Entonces, ya se conoce desde hace tiempo que determinados virus, infecciones víricas, pueden producir lo que se denomina una disfunción olfatoria postviral. Este tipo de anosmia pues, puede durar semanas o incluso meses, puede prolongarse por bastante tiempo. Parece ser que en el caso de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, pues hay evidentemente una mezcla un poco de estas dos causas, porque hay pacientes que una vez se recuperan de la enfermedad, recuperan perfectamente, digamos, la capacidad olfatoria y habiéndola perdido, evidentemente, y hay otros que continúan durante semanas. Todavía evidentemente no se puede decir mucho porque precisamente por lo que comentaban mis compañeros, hacer un poco hincapié en lo que han dicho. Es increíble el avance que en tan poco tiempo se ha producido. Ya no solo en todas las cosas que se conocen, por supuesto con muchas precauciones, porque estudios científicos son necesarios para llegar a muchas más conclusiones, pero en cuanto al tratamiento es espectacular. O sea, una persona que entraba con la enfermedad al principio de la pandemia, ahora el pronóstico, como bien ha señalado Carlos, pues ni punto de comparación. Y eso ya es un avance increíble, vamos. Eso, desde luego. Entonces, bueno, por seguir un poco comentando esto, pues bueno, ya lo que os decía, otros virus como rinovirus, que son los que producen los resfriados, y también el virus de la parainfluenza, que es una especie de paragripe, digamos, y algunos coronavirus ya se había observado que producían este tipo de anosmia un poco más persistente, digamos, esta disfunción olfatoria postviral. En cuanto, yo os quería compartir aquí os quería enseñar una pequeña, simplemente un pequeño esquema, no sé si lo podéis ver, en el cual simplemente un poco esto viene, digamos, de la fuente, digamos, es la revista Nature y un equipo de investigación en el coronavirus en el Reino Unido, en el cual, pues, mediante una aplicación, pues están haciendo un seguimiento de los pacientes, como están haciendo muchos países, cada país con sus aplicaciones y con sus estudios, ¿de acuerdo? Pero respecto a este esquema, básicamente lo que nos dice aquí, tenemos distintos síntomas, como la tos, la diarrea, fatiga, la disnea y la anosmia, ¿no? Y la fiebre también. Y entonces cada círculo con un color, pues es el número de pacientes que lo engloba, ¿vale? Si sumamos serían los que presentan esos síntomas. Entonces, en los sitios en los que coinciden varios de los círculos, pues son pacientes que tienen varios síntomas, pueden tener uno o varios, o todos incluso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que se está viendo es que aparentemente, a pesar de que la anosmia no es de los primeros síntomas en aparecer, ¿de acuerdo?
Y en esto pues también yo os doy un dato, pero evidentemente proviene de un estudio y otros estudios puede ser un poco diferente, ¿de acuerdo? O sea, no es tampoco para un 100% de seguridad, pero desde luego no parece ser el primer síntoma en aparecer, eso sí que varios estudios lo han visto y suele aparecer al menos 5 días después de la aparición del primer síntoma, el que sea. Pues si es fiebre, pues a partir de los 5 días, pues a lo mejor sí que tiene anosmia ese paciente, ¿no? Y lo que sí que cada vez más parece ser que podría tener capacidad de ser un predictor de la enfermedad, en combinación, por supuesto, con otros síntomas muy claros como es la tos y, por ejemplo, la fatiga, ¿no? Entonces, bueno, eso porque digamos que el porcentaje de pacientes que tienen anosmia, que también, o sea, siendo positivos, ¿de acuerdo? Mediante el test de PCR, ¿no? Durante las primeras etapas de la enfermedad, antes de incluso, ¿no? Probablemente la tormenta de citoquinas, pues el porcentaje de pacientes que presentan anosmia es bastante alto. En la mayoría de los estudios pues refleja un 60%, otros un 70%, incluso un 80%. Algún estudio da unos valores más bajos, pero aquí entramos en también una serie de problemas un poco porque, claro, para determinar la anosmia o la pérdida del olfato, pues claro, hay que, en condiciones ideales de laboratorio, como bien comentaba pues Alberto, pues se haría con mucha mayor rigurosidad. No es que nos haga rigurosamente, perdón si he dado esa intención, pero muchas veces se hace a lo mejor por una encuesta, con lo cual pues es una percepción un poco también subjetiva, ¿no? del paciente, etcétera. Bueno, en definitiva, simplemente era eso lo que os quería comentar respecto a la anosmia, de dónde puede, o sea, por qué puede suceder y que sí que es cierto que puede ser importante tenerla en cuenta respecto a un síntoma. Muchas gracias, David. Bueno, pues yo creo que vamos a llegar a Julio y Julio yo creo que supone el futuro o el presente, mejor, de la enfermedad, de las novedades, porque yo creo que en el desarrollo de una vacuna hay mucho tiempo por delante para una vacuna fiable y, sin embargo, me gustaría que pusieras encima de la mesa tu proyecto, que a mí me parece interesantísimo, el plasma hiperinmune, con todo lo que conlleva detrás de esfuerzo, de financiación y de todo. Te cedo la palabra, encantada, para que nos expreses todo lo que hay al respecto. Pues muchas gracias, María. Pues os quería contar un poquito cómo surgió todo y luego realmente cómo se ha desarrollado el proyecto. Una de las primeras cosas es que siempre he creído que bueno, todos los problemas se solucionan mejor en equipo y al final, pues un equipo multidisciplinar suele dar muchos mejores resultados y así fue en este caso porque mi pareja trabaja en el Hospital de San Juan, es médico de infecciosas y cuando empezó toda esta crisis del COVID, yo estaba ansioso por intentar ayudar de alguna forma. Intenté ayudar en el tema de la PCR, pero fue infructuoso y de repente un día pues mi pareja me dijo que su responsable, que es el doctor Pachi Jover, iba a crear un grupo multidisciplinar para buscar nuevas terapias que pudieran ayudar frente a la lucha. Y realmente me pareció una idea magnífica porque juntaba médicos de diferentes especialidades, biólogos, farmacéuticos, todos en un mismo grupo para intentar luchar con un mismo fin, que era luchar frente al COVID. Y gracias a ese grupo pues empezaron a surgir diferentes ideas y una de esas ideas que lancé pues fue el plasma de convalecientes. Y para intentar un poco explicar a la gente que vea esta mesa redonda qué es el plasma, he preparado una pequeña presentación que espero que pueda ilustrar un poquito en qué se basa este proyecto.
Entonces, espero que se vea la presentación. ¿Se ve? Sí, Vale, perfecto. Pues el plasma de convaleciente se basa en aislar el plasma, que es el líquido de la sangre que mantiene a las células sanguíneas. Se obtiene de la separación de las células de este líquido que les contiene, que sería esta fracción de aquí, y aquí se quedarían todas las células, que este proceso se hace por centrifugación de la sangre. Se diferencia del suero porque el plasma contiene factores de coagulación, que esto yo creo que también respecto a lo que ha estado hablando Carlos es muy importante. Y en este caso se obtiene de donantes mediante una técnica que se llama plasmaféresis. Y es una técnica que está perfectamente establecida en los centros de donantes, así que era bastante simple ponerla a punto, ¿vale? ¿Y qué es lo importante de este plasma? Lo importante de este plasma son las inmunoglobulinas específicas. Estas inmunoglobulinas se desarrollan frente a una infección, en este caso frente al SARS-CoV-2, durante la fase tardía de la enfermedad y durante el periodo temprano de esta recuperación. Y todos hemos oído ya hablar por los diferentes test que están en las noticias, que son las famosas IgM, que serían en la fase un poco más temprana de la recuperación, y las IgGs. Este plasma contiene una mezcla compleja de anticuerpos, pero las inmunoglobulinas efectivas son los anticuerpos neutralizantes, que os voy a explicar un poquito ahora, y anticuerpos no neutralizantes, pero que pueden mediar otros efectos positivos en la modulación del sistema inmune, que todavía desconocemos, y eso también es muy importante. Entonces, ¿qué son estos anticuerpos neutralizantes? Pues en este esquema que desarrolló la Sociedad Española de Inmunología y que me parece muy interesante porque creo que es muy importante tanto lo que hacéis vosotros de divulgación, pero también lo que hacen muchas sociedades, que es intentar acercar la ciencia a la sociedad, desarrollaron este cómic que creo que es muy interesante, en el cual podemos ver aquí el coronavirus que intenta asociarse al receptor que se ha descrito en los pulmones, que es el AC2, va a unirse y, sin embargo, los anticuerpos neutralizantes lo que hacen es bloquear su unión. Esos anticuerpos neutralizantes se unen al virus y bloquean su unión a los receptores, con lo cual impidiendo que el virus penetre en nuestros tejidos. Pero aparte es muy posible que el plasma, y uniendo un poquito lo que ha dicho Carlos, tenga otros muchísimos factores que desconocemos que actúen frente a la tormenta de citoquinas y la hipercoagulación. Y eso es algo que realmente hay una caja negra de desconocimiento en la que deberíamos entrar. El proceso es bastante sencillo. Cuando un paciente de COVID-19 se recupera, se le extrae el plasma, se le miden si ha desarrollado anticuerpos neutralizantes frente al virus, y eso lo que hace es, bien, se le inyecta a personas para impedir que el virus contagie a esa persona, o bien se usa como terapia en los pacientes, ¿vale? Que esto es lo que realmente hemos estado usando en el protocolo de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se ideó este protocolo? Es bastante interesante porque realmente este protocolo va bastante atrás en la historia. Este protocolo se desarrolló por primera vez en 1918 en la gripe llamada gripe española, en el cual unos marines desarrollaron este tratamiento de manera efectiva. Se desarrolló también con el measles en un colegio donde aquellos niños que habían sido contagiados y se habían recuperado, se les sacó la sangre, se le inyectó a otros niños y fueron capaces de parar esta epidemia que se había desarrollado en el colegio. Y también esto ha sido usado con el MAMS, ha sido usado con el SARS-1 y también ha sido usado con el MERS. Es decir, ha sido usado con diferentes virus, pero lo que es muy interesante es que también había sido usado en otras epidemias de coronavirus. Y, por ejemplo, como podemos ver aquí con el SARS, un 56% de los enfermos que recibió el plasma fue dado de alta frente al 15% de los que no les fue transfundido el plasma. Con lo cual, aunque no sean estudios randomizados, que son los que realmente dan una mayor fuerza a la ciencia, parece que estos datos un poco anecdóticos, vamos a decir, siempre habían ido en favor del uso del plasma de convalecientes.
¿Y cómo empezó todo en esta pandemia? Pues realmente todo debemos agradecérselo a Arturo Casadevall. Arturo Casadevall es un científico que trabajó en Einstein, en Albert Einstein, por eso también lo conocía durante muchos años, pero se fue a la Universidad de Hopkins en Baltimore y cuando empezó a ver todo lo que estaba sucediendo con el COVID, publicó este artículo, creo que, si recuerdo bien, fue en el Wall Street Journal, 27 de febrero. Fijaos, como decía antes también Carlos y como decía David, lo que la ciencia ha avanzado en tan poco tiempo. Publicó este artículo, como digo, en el 27 de febrero, basándose en este artículo de 1934, y en marzo publicó este artículo en JCI. Este artículo realmente del JCI fue la base para el establecimiento de todos los protocolos de plasma alrededor del mundo. Hay protocolos en Canadá, hay protocolos en Argentina, hay protocolos en Australia, en todas partes. Y Arturo Casadevall fue capaz de mover esto en menos de un mes o 2 meses. Creó una página web, compartió los protocolos, así que todo se lo debemos realmente a la idea y al ímpetu de Arturo Casadevall. Actualmente, como veis aquí, Arturo Casadevall, como lo podéis ver aquí como último autor, está liderando el ensayo más importante, que está en Estados Unidos, y ya han salido datos sobre 5.000 pacientes indicando sobre la seguridad del uso de esta terapia, con lo cual es muy importante. Son 2 pasos, uno es la seguridad y lo siguiente es la eficacia. En el tema de eficacia han salido pequeños artículos en JAMA, en PNAS y CHEST, que son revistas bastante importantes, en el que se ha visto que es bastante efectivo frente al COVID-19. Y de hecho, ayer mismo salía que en Italia también había habido datos preliminares bastante interesantes. Y aunque estamos en espera de datos de ensayos clínicos randomizados, que realmente es lo que daría mucha fuerza a este tratamiento, los datos preliminares son muy optimistas ahora mismo. Y como decías, para la vacuna vamos a tener que esperar, pero en casos como los que estamos ahora de una crisis frente a una epidemia tan brutal como la COVID-19, creemos que el plasma ahora mismo puede ser un tratamiento bastante eficaz con los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos a ir rematando y simplemente os voy a preguntar a los que estáis fuera si tenéis en mente regresar a España, si creéis que vuestros proyectos tendrían cabida en España. Belén y Alberto. España. Perdón. Sí, vamos a volver a España. De hecho, a finales de este año. No tenemos todavía no tenemos trabajo, no tenemos nada previsto, pero como se ha comentado aquí, no solamente, en nuestra opinión, no solamente tenemos en cuenta el trabajo, las oportunidades y la investigación que se hace en un lugar u otro, sino que también tenemos en cuenta a la familia, a los amigos, calidad de vida. Y a pesar de que, al igual que Julio, hemos pasado aquí y hemos compartido con él y con Carlos muchos buenos momentos, y esta es una ciudad maravillosa y donde mejor ciencia hemos podido hacer. Hay cosas que pesan demasiado y entonces volveremos a finales de año. Hemos solicitado diferentes becas o contratos, pero como también estaba comentando antes David, el problema que solemos tener es que en este estadio hay alguna oportunidad, muy pocas, para ser investigador principal en España, muy pocas. Y entonces la mayoría de nosotros necesitamos tener un plan B o C, porque sabemos que es bastante probable que no podamos dedicarnos a la investigación en España. Entonces, lo que un poco esperamos de manera optimista, o por lo menos yo personalmente espero
es que después de lo que está ocurriendo se ponga más énfasis en la financiación de investigación y desarrollo y podamos tener más oportunidades. Sin embargo, algo que he visto que para mí es un poco desesperanzador es que he visto que sí que van a aumentar el presupuesto para ciencia, sobre todo en biomedicina, etcétera. Pero a mí me parece que el fondo tiene que ser más concienciarse de que la investigación a nivel general es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque está muy bien que incrementen la financiación para biomedicina, pero creo que hay otro tipo de investigación básica a nivel de universidades y a nivel de, no biomedicina, sino investigación en otros organismos que es muy importante también a nivel económico, social y que nos puede aportar mucho también a los humanos, que parece que somos un poco humanocéntricos. Y un ejemplo es, por ejemplo, uno de los fármacos que se utiliza en diabetes, Exendin 4. Ese fármaco fue descubierto por primera vez en un lagarto de México y probablemente alguien pudiera decir, ¿para qué vamos a financiar un proyecto que se hace en lagartijas o lagartos u otros animales? Y precisamente en ese caso y también en el caso del coronavirus, donde había tantísimos grupos estudiando este virus en animales y muchos sin financiación, porque no les daban financiación puesto que eran animales, no era biomedicina. Entonces creo que mucha de esa investigación es importante, al igual que lo es ahora investigación en ecología, debido al cambio climático, etcétera. Para la economía de un país es importante. Y en esto otro puedo poner otro ejemplo. Hay un investigador muy bueno en la Universidad de Alcalá ahora mismo, Ignacio Morales, que está desarrollando investigación sobre el cambio climático y cómo las diferentes variedades de uva se pueden adaptar a un tipo de clima u otro. Lo que parece ser que puede ocurrir es que si los agricultores o los productores de uva y vino en España empiezan a hacer caso a estas investigaciones, pues probablemente puedan reaccionar a tiempo antes de que llegue el cambio climático y probablemente toda la economía que viene dada por el vino en España se destruya. Entonces, pienso que a nivel general, a nivel de la sociedad española, necesitamos una mayor concienciación de lo que significa la ciencia, un mayor respeto hacia ella y nada más, solamente eso. Muy bien. Alberto, está claro que tu corazón se va a ir con tu cabeza. Sí, mi corazón se va a ir con mi cabeza y sí, el plan es consensuado por mutuo acuerdo y estamos muy ilusionados por haber tomado la decisión de volver a España porque ambos dos llevamos ya unos años fuera y nos apetece volver. Lo que pasa es que, bueno, somos conscientes de toda esta problemática que Belén ha descrito tan apropiadamente. Hay que asumir que España es un país en el que las capacidades son excelentes. No tenemos ninguna razón para no poder competir al más alto nivel y bueno, los hechos lo demuestran con los puestos que múltiples investigadores españoles han alcanzado en centros de prestigio mundial. Pero la sociedad o las decisiones políticas en España no acompañan a este potencial humano que genera nuestra propia sociedad, como al principio de la mesa mencionaba David. Se realiza una inversión de dinero que luego se tira. No hay una mentalidad en este país que considere que la investigación es una fuente de riqueza, sino un gasto. Entonces, hasta que no termine de cambiar esa mentalidad, las personas que nos formamos tanto en España como en el extranjero y que luego queremos volver, tenemos que asumir que nuestra formación profesional puede no ser útil o puede no ser utilizada por nuestra sociedad. Es una pena,
pero tienes que estar dispuesto a abrirte a otras opciones. Entonces, nosotros cuando tomamos la decisión de poner nuestras vidas personales por delante de nuestras carreras, tenemos que asumir que es posible que no podamos desarrollar la profesión que nos gustaría. Y en ese sentido, pues, estamos abiertos a nuevas estrategias. Hemos aprendido muchas cosas durante este tiempo en Estados Unidos y de hecho, pues, en colaboración con Julio estamos pensando en ampliar la perspectiva que nos pone en contacto con la divulgación. Y esto en el contexto de esta pandemia global, yo creo que también es algo bastante importante y el esfuerzo que vosotros habéis realizado y mucha otra gente es una cosa que para nosotros se está poniendo como una piedra fundacional. La sociedad necesita saber más de la ciencia. Necesita acercarse a la ciencia porque esto es un valor que nos beneficia a todos a largo plazo. Y de alguna manera tenemos que intentar acercar la ciencia a la población general. Nosotros vivimos en nuestros laboratorios o en nuestros servicios de investigación en hospitales y muchas veces hay una desconexión entre lo que generamos y cómo le hacemos llegar este saber o esta riqueza a la población, que es la que intentamos que se beneficie de nuestro trabajo. Entonces, creo que en este momento histórico que estamos viviendo, la divulgación se hace a veces imprescindible. Entonces, es una de las opciones que yo personalmente valoro como una alternativa a la carrera de investigación básica que he desarrollado hasta ahora, que me apasiona, pero que, siendo realistas con el contexto, pues a lo mejor no se puede continuar en España. Perfecto. Muchas gracias, Alberto y Belén. Carlos, yo creo que eres el que más afianzado en Nueva York estás. No sé si en tu cabeza está volver a España. Desde luego, a nivel profesional estoy muy satisfecho y muy contento aquí. Indudablemente, si decido volver a España es por todos los motivos personales, como han comentado mis compañeros. Familia, amigos, la calidad de vida, que suena atópico, las relaciones interpersonales son mucho más intensas, mucho más profundas en España que no aquí, eso es cierto. Pero bueno, de momento no he encontrado ninguna oferta que sea suficientemente interesante desde el punto de vista profesional y como también desde el punto de vista personal estoy muy contento aquí en Nueva York, de momento continúo. Continuando con todos los proyectos que he iniciado y bueno, pues intentando mantener la pica de la comunidad española lo más alta posible. Seguro. Y vamos a ver, David, que ya estuvo allí y está aquí y tiene ya palpado bien el sistema y está integrado en una universidad. ¿Qué nos puedes contar del presente de la investigación en España? Bueno, pues un poco siguiendo con lo que, vamos, no podría estar más de acuerdo con lo que han explicado tanto Belén como Alberto y lo que ha dicho Carlos también. Y seguro que cuando hable Julio pues también estoy de acuerdo con lo que diga, porque bueno, una cosa fundamental es desde luego, como bien ha comentado Alberto, acercar la ciencia a la sociedad y sí que ahí noto una diferencia importante en el sentido por lo menos de la valoración que tiene la ciudadanía en lo que es Estados Unidos, por ejemplo, en España. Yo os lo digo para que os vayáis preparando los que volváis, porque mi impresión siempre fue que en Estados Unidos, o sea, tú decías que eras investigador y aunque eres alguien importante, te valoran mucho, yo creo que lo habéis experimentado todos, que habéis estado allí o estáis todavía. En España eres investigador y dices, no, pues tengo un sueldo que no llega a los 2.000 euros al mes o no sé qué o no sé cuántos. Y dices, ¿y para qué estás en eso de la investigación? Estás haciendo el tonto. O sea, desgraciadamente es así. Y también tengo que decir que
parte de la culpa puede ser nuestra. Efectivamente, tenemos que acercarnos más y poner el punto de lo importante que es la investigación para el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Todo el bien que puede hacer, como por supuesto una apuesta importante por la investigación nos beneficiaría mucho a toda la ciudadanía aquí en España. Sí, bueno, un poco eso. No sé qué más comentar. El panorama en la universidad, bueno, en distintos sitios, bueno, yo creo que depende mucho, por supuesto, de la institución, depende del centro de investigación. Hay centros digamos, con un nivel impresionante. Otros a lo mejor pues por cuestiones de financiación o por determinadas cuestiones pues no pueden estar pero desde luego hay un esfuerzo muy importante por parte de todo para la financiación que tenemos. Aún así sacamos bastante partido a lo que hacemos, ¿no? Al trabajo que hacemos. Es cierto, las universidades deberían intentar apostar más por la investigación en general. Yo veo que la investigación en general, dependerá mucho, por supuesto, va a depender del sitio, del lugar, pero la docencia es lo principal y la investigación, pues bueno, se da un poco por supuesto, ¿no? Que hay que hacer algo, pero realmente no existe el apoyo que, por ejemplo, podemos ver en otros países. En otros países simplemente las universidades se rifan a los premios Nobel. Quiero decir, si quieren a los mejores equipos, lo que hacen es destinar recursos para tener a los mejores equipos, porque eso les va a dar prestigio como universidad. O sea, no es lo mismo decir Harvard, cuánta gente hay en Harvard o cualquier universidad de las más conocidas. Pues simplemente ellos dicen, mira, tenemos 50 premios Nobel. Y claro, eso ya simplemente con eso, el prestigio de esa universidad, ya no solo a nivel investigador, sino académico, pues es impresionante. Aquí, pues, por ejemplo, esa idea muy americana no la tenemos. Son simplemente unos ejemplos, unas comparaciones. No quiero decir que tampoco, por supuesto, también habrá cosas en las que nosotros llevemos ventaja o estemos haciendo un buen papel, pero queda mucho por hacer, yo creo. Y las cosas que comentaban pues mis compañeros, yo creo que son fundamentales en ese sentido. Muchas gracias, David. Bueno, pues terminamos con Julio, que acaba de llegar y desde luego tiene una visión muy, muy acertada y muy sorprendente en cuanto a consultor médico, en cuanto a establecer su propia empresa, ser freelance, estar ahí en la divulgación. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que se necesita información. Yo, preparándome para estar aquí un poco a vuestra altura, he brujuleado mucho por las redes y hay una página muy buena de unos biólogos, Conversation. Entonces, tienen mucha información, muy buena información. Entonces, importante. Vosotros estaréis ahí a la cabeza. Julio, cuéntanos cómo ha sido tu reentré en ese sentido. Pues es curioso porque Alberto y yo justo estamos haciendo esta semana un análisis de la competencia de divulgación científica y de Conversation son top one. Así que sí, es la verdad que una página magnífica de divulgación científica. Ojalá algún día podamos llegar a ese nivel. Ojalá, vamos, sería un sueño. Seguro. Sí. Pues la verdad es que la reentré en España es complicada porque tengo muchísimos compañeros muchísimo más brillantes que yo y con unos currículums impresionantes que no consiguen tener un puesto en España, mientras que en Estados Unidos o Alemania se lo rifan y eso pues es triste. Y para mí es triste para el presente, pero es triste para el futuro porque queremos ver qué tipo de país queremos construir. Y esta crisis pues yo creo que lo ha puesto de relieve. Si tenemos un país cuyo PIB se desploma porque no tenemos turistas, no tenemos sol y sangría, o queremos ser un país que apueste por el I+D+I. Y creo que está claro que en el presente pues somos lo que somos, pero tendríamos que invertir en qué tipo de sociedad queremos para el futuro. O la sociedad
empuja a los políticos o los políticos no van a ir a esa dirección. Creo que David lo ha dicho muy acertadamente. Cómo se nos considera a los científicos en Estados Unidos o cómo se nos considera en España, pues no tiene nada que ver. En Estados Unidos se nos considera pues una clase top, mientras que en España se nos considera, pues, no te digo que pues basura, porque no es así, pero vamos, no se nos considera de la misma forma que en Estados Unidos, y eso se ve perfectamente en el día a día. Pero creo que al final en esta crisis pues se ha puesto de relevancia la importancia de tener un sistema científico sanitario potente, y eso pues espero que con el tiempo se ve que el tiempo dedicado a los informativos a Messi o a Cristiano Ronaldo, si se cortan las uñas, si sale con su mujer o golpean con la cabeza los calcetines, pues no sirve para nada. Y sin embargo, pues espero que ese tiempo que se ha dedicado hasta ahora a esas tonterías, pues se dedique a científicos brillantes que están en España, como Manuel Serrano, Margarita del Val, o aquellos que hacen una ciencia espectacular en Estados Unidos, como son García Sastre en el COVID, Ana María Cuervo, que era mi anterior jefa, o Valentín Fuster. Así que espero que esto, pues bueno, se ponga de relevancia, y creo que entre todos tenemos que decidir qué país queremos ser, y espero pues que decidamos que sea un país dedicado al I+D+I y no a una sección de deportes de 30 minutos en prime time. Perfecto. Bueno, pues yo tengo poco más que decir que daros las gracias por esta oportunidad de estar con gente tan brillante como todos vosotros, y me gustaría que dierais un mensaje, un último tic positivo a esta situación. Belén. Pues yo, como he dicho antes, todavía sigo siendo positiva y espero que al menos todo esto que está ocurriendo haga que España se convierta en un país un poco diferente, no en general, porque ya es muy bueno en muchas cosas, pero por lo menos con respecto a la consideración de la ciencia y también de la medicina. Yo soy positiva en eso y espero que salgamos de esto mucho mejor. Muy bien. Alberto. Mi mensaje va más en relación a la oportunidad que las crisis suponen casi siempre. Por desgracia, en los últimos años ya tuvimos la experiencia de la crisis financiera en el 2008 y cómo sacudió a nuestra sociedad, y yo creo que la crisis del 2020 y del COVID-19 es un drama para miles de personas, miles de familias que lo han sufrido hasta ahora y que lo van a sufrir en los próximos meses, pero creo que también puede ser una oportunidad para que nos planteemos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo queremos avanzar de cara al futuro. Cómo han sido estos meses de confinamiento y cuáles son las cosas que hemos echado de menos, lo que valoramos de verdad y lo que es trascendental para nuestras vidas. Yo intento ser optimista con respecto a esta crisis y creo que el mensaje es que tenemos una oportunidad al alcance de la mano para trabajar en nuestra mejor versión como sociedad y como personas. Gracias. Carlos. Bueno, mi mensaje es un mensaje positivo en el sentido de que, como he comentado antes, no ha habido ninguna enfermedad en toda la historia sobre la cual se haya avanzado tanto en 3 meses. Entonces, todos estos conocimientos que hemos adquirido durante esta primera ola de la pandemia nos van a servir para poder prevenir y poder tratar de manera mucho más efectiva los siguientes rebrotes que haya. Entonces, eso, por un lado, yo creo que es ya algo muy positivo. Vamos a continuar avanzando y yo considero que en cierto momento el coronavirus va a ser una especie de gripe. Tendremos vacunas, no sabremos si habrá que hacerlas todos los años o si será una vacuna ya para siempre, pero de esta enfermedad nos habremos podido más o menos olvidar. Y la ciencia y la medicina habrán salido reforzadas, la colaboración entre los distintos continentes, entre los distintos países, habrá salido reforzada para que podamos enfrentarnos a cualquier otro desafío que tengamos en el futuro.
Gracias, Carlos. David. Sí, la humanidad tiene por delante grandes retos. Estamos en uno que quizás no sea, a pesar de la gravedad que está teniendo, pero tenemos algunos por delante muy importantes. Por ejemplo, el cambio climático, que probablemente en el futuro pues ya está provocando muchos problemas, ¿no? Pero probablemente en el futuro sea un gran desafío. Tenemos que aprender, como bien comentaban todos mis compañeros, de estas oportunidades, porque, digamos, de la colaboración a nivel internacional entre todos, y eso lo podemos ver en la comunidad científica, y también de la solidaridad entre las personas, que lo hemos visto continuamente pues, con los sanitarios y con muchos otros sectores profesionales. Podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y mejorar como especie y mantener un poco la vida en este planeta. Gracias, David. Y Julio, para cerrar. Pues para cerrar, yo creo, me gustaría hacer dos reflexiones. Una que va un poco de la línea del COVID. Creo que hemos aprendido que el trabajo en un equipo multidisciplinar y creo que también a nivel científico y médico ha sido una gran cura de humildad para asumir que no sabemos nada y que es fundamental las aportaciones de todo el mundo, independientemente de la nacionalidad o profesión, para intentar ayudar a un bien común, que es luchar contra algo que nos está atacando a todos, que es el COVID-19. Y a nivel de España, pues lo que había comentado anteriormente, espero que reflexionemos qué tipo de país queremos ser. Si queremos ser un país cuyo PIB se basa en el turismo o cuyo PIB se basa en el I+D+I, y esperemos que esta crisis que estamos sufriendo nos haga reflexionar a todos. Pues muy bien. Bueno, pues yo por mi parte, gracias a todos y despedimos ya esta larga sesión maratoniana de ciencia e investigación. Gracias a todos desde el otro lado del charco, desde La Laguna y desde Alicante. Y nada, gracias a Blas por ponernos a todos en contacto y a Venancio de Interbenavente por hacerlo posible. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo. Adiós. Muchas gracias a ti, María, y a todos vosotros por vuestra participación. Ha sido una mesa redonda muy interesante. Me alegra saber que hay científicos españoles que quieren volver a España, que valoran la calidad de vida en España, que valoran el estar cerca de la familia y de los amigos, y que espero que ese trabajo que decís que aquí ahora mismo no tenéis, pues que se haga realidad y que podáis regresar a España, igual que vosotros, otros científicos que han tenido que marcharse, que encontréis el trabajo en nuestro país y que esta situación termine de una vez y termine bien para todos. Muchas gracias y buenas noches.